Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos en Cristo Jesús. Los saluda Pablo Ororbia con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a tener un breve estudio acerca del ministerio del Maestro. Un ministerio que está un poco desvalorizado en muchas iglesias, en muchos lugares, donde no se le da tanta importancia, pero que sin embargo es importantísimo. A través del estudio de la palabra de Dios nos damos cuenta que es necesario que cada iglesia, cada congregación tenga un maestro de la palabra trabajando junto a los pastores y los demás ministerios que componen la iglesia. Muchos creen o dicen que bueno, el maestro es simplemente el que se ocupa de los niños, el de la escuelita dominical o de los jóvenes, pero como decía, es un ministerio un poco devaluado, desvalorizado. Realmente el maestro de la palabra de Dios tiene mucha responsabilidad en lo que tiene que enseñar porque no puede desviarse en lo que es la doctrina del Señor Jesucristo, en la doctrina de todo el Evangelio, de toda la Biblia en su completitud. Eh, Vamos a hacer una oración antes de empezar con este breve estudio para que el Señor nos guíe, para que el Señor nos dé entendimiento y podamos guardar, atesorar la palabra en nuestro corazón y ponerla por obra en el momento oportuno. Bendito Señor, en el nombre de Jesús venimos a ti. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, porque tú, Señor, nos das la sabiduría celestial, el conocimiento, Señor, para poder enseñarlo también a las gentes, a los hermanos en la fe primeramente, para que tengamos, como dice tu palabra, defensa ante aquellos que no te conocen o que quieren tergiversar o distorsionar tu palabra y sepamos cómo guiarlos, enseñarles el camino de la verdad, el camino del Evangelio, el camino de Jesucristo, la vida misma que Él nos enseñó. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos tu bendición en nuestra mente, en nuestro corazón, y que podamos ser útiles en tu obra, Señor, y que también puedas tú levantar, Señor, maestros llenos de tu sabiduría, maestros que tengan primeramente el tiempo para poder dedicarse al estudio de la palabra y para que puedan también emplearla, enseñarla y ponerla por obra. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 28. Dice la palabra de Dios: y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan. Aunque Jesucristo de Nazaret fue conocido como sanador de las multitudes, los evangelios nos muestran en detalle el ministerio principal que él tuvo, que era el de enseñar las cosas de Dios. A través de las parábolas, de las historias, ejemplos y a veces de enseñanzas que también eran un poco duras y difíciles. El Señor enseñaba así a la gente que lo escuchaban continuamente en el templo, en los campos, en el mar, andando en el camino. O sea, donde iba Jesucristo, ahí enseñaba. Se manifestaba su ministerio, que era el de maestro, como muchos le decían, porque era justamente esto, un maestro de la palabra, el maestro por excelencia, el maestro de quien debemos aprender y a quien debemos seguir. Es interesante notar que uno de los requisitos de un líder en la iglesia, y ya estamos hablando de líderes, puede ser pastores, puede ser obispos, cualquier persona que esté al frente a cargo de una congregación o que se le da la posibilidad de guiar en ciertos momentos de la congregación, tiene que tener la habilidad de enseñar. Como dice en primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. O sea, tiene que tener la capacidad, tiene que tener la aptitud para enseñar. La Biblia habla también del don o del ministerio de la enseñanza. O sea, la enseñanza es don o ministerio. En Romanos 12, versículos 6 al 7, dice la palabra: de manera que teniendo diferentes dones,
según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Pero bueno, vimos que dice el que enseña que se dedique a la enseñanza por la gracia que le es dada y que use ese don que el Señor le dio. Por eso la Biblia vemos que le da un lugar de importancia a los maestros entre los demás ministerios. De acuerdo al orden que se encuentra en el versículo que leímos, el versículo principal de Primera de Corintios, que dice que el Señor puso primero en la iglesia apóstoles, luego por profetas, lo tercero maestro. Vemos que el oficio o el ministerio del maestro es el tercer llamado más enaltecido. O sea, Pablo acá habla de apóstoles, profetas y maestro en tercer lugar. O sea, está entre los principales dentro de la iglesia. Un maestro es aquel que es ungido sobrenaturalmente para enseñar la palabra de Dios. Muchos enseñan simplemente porque les gusta o se sienten obligados. Y como decíamos en nuestra introducción, a veces el pastor, el líder de la iglesia levanta a personas que con muy buena voluntad lo hacen seguramente para enseñar en la escuelita dominical a los niños y dicen, bueno, este hermano, esta hermanita tiene el don de maestro. Pero en realidad a veces es como que, si bien son honrosas las excepciones que hay, en realidad son hermanos que por ahí fueron levantados quizás por dedo de hombre para simplemente hacerse cargo, para contener a los niños, por ejemplo, cuando son muy pequeños. Entonces dice, bueno, vamos a hacer una escuelita dominical y una jovencita, unos jovencitos que pueden desarrollarse o estar más con los niños, que se dediquen a enseñarles. Pero bueno, no es exactamente esto. Si bien es muy importante, obviamente, el trabajo con los niños, no es exactamente esto cuando la palabra de Dios habla del ministerio del maestro. La persona que está en el oficio del maestro está dotada sobrenaturalmente para enseñar. O sea, con frecuencia ellos pueden hasta recibir revelaciones de parte de Dios, de la palabra. O sea, como que se le abre los ojos de una forma distinta a otros. Esto no quiere decir que haya distintas interpretaciones. La palabra de Dios se interpreta sola a sí misma. Pero a veces, ¿cuántas veces nos ha pasado de hermanos que han venido y nos han preguntado, hermano, ¿y qué significa esta palabra que estoy leyendo? ¿Y me puede explicar qué significa? Entonces, el maestro tiene la capacidad de discernir y de entender y de no desviar el mensaje claro de esa palabra específica. Por eso el maestro puede explicar la Biblia en una forma que sea entendible, se pueda entender y se pueda aplicar. Como decíamos, hay gente que por ahí no entiende un pasaje, pero el maestro te lo explica de tal manera que esa persona termina satisfecha y termina entendiendo lo que significa eso. En el Nuevo Testamento tenemos el ejemplo de Apolos. Tenía el oficio de maestro. Pablo comparó su ministerio apostólico con el ministerio magisterial de Apolos. En 1 Corintios dice Pablo, muchos recuerdan este versículo, este pasaje que dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Yo puse el fundamento y otro edifica encima. O sea, Apolos es el maestro. Apolos no plantó ni puso ningún fundamento. El fundamento lo puso Pablo, que fue el que sembró la palabra, que hizo, en este caso hizo el trabajo no solo de apóstol, sino de evangelista, de ganar las almas para Cristo. Él puso el fundamento, pero el que edificó encima fue Apolos, nos está diciendo. ¿Qué quiere decir? Es el que enseñó la palabra a las gentes. O sea que Apolos no plantó ni puso ningún fundamento porque él era el maestro. Él regó las nuevas plantas con la palabra de Dios y construyó las paredes sobre el fundamento que Pablo había dejado, sobre el fundamento existente. Apolo también se menciona en los Hechos de los Apóstoles, cuando nos cuenta en el capítulo 18 que dice, cuando él quiso pasar a Acaya, Apolos quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran. Al llegar allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Acá es un ejemplo también de lo que habíamos hablado en la introducción, es saber cómo defendernos o defender la fe o demostrar la veracidad de la palabra de Dios ante aquellos que quieran ensuciarlo o decir, ejemplo, si Dios es bueno, ¿por qué hay maldad en el mundo? ¿O por qué permite que mueran
los niños que son inocentes. Entonces el maestro tiene la capacidad de llevar la conversación a que entiendan el porqué de tal o cual situación, por qué o tal cosa sucede o es. Ese es el trabajo del maestro, ¿no es cierto? Teniendo revelación, conocimiento de la palabra, entonces puede de esta manera enseñar, no solo defender la fe, sino también enseñar a los nuevos creyentes que vienen con sed de la palabra de Dios, ávidos de la enseñanza. Note que Apolo fue de gran provecho, dijimos ahí en el libro de Hechos, fue de gran provecho para la gente que ya era cristiana, y su enseñanza fue descrita como con gran vehemencia, es decir, poderosa la enseñanza. La enseñanza ungida siempre es poderosa. Para la iglesia, el ministerio de la enseñanza es aún más importante que el don de hacer milagros o el don de sanidades. Ojo con eso, porque acá lo vemos, el orden en que Pablo estaba diciendo, que primeramente puso apóstoles, después profetas y los terceros maestros. Y más adelante dice, aquellos que tienen la capacidad o el don de hacer milagros, los don de sanidades. Por eso se encuentra antes. O sea, es más importante la enseñanza que el hacer un milagro o una sanidad, porque la enseñanza te va a llevar a la sana doctrina, obviamente, a fundamentarse, a estar firme en la palabra del Señor y no venir simplemente por los panes y los peces, los milagros y sanidades que van a ocurrir, pero primero debe estar en nuestro corazón la sed, el hambre de recibir palabra de Dios. La Biblia habla acerca de la enseñanza y la predicación. La enseñanza es más lógica e instructiva, en tanto que la predicación está más llena de inspiración y de motivación. Es lamentable que algunos creyentes no reconozcan el valor de la enseñanza. Algunos piensan que los predicadores están ungidos solamente cuando hablan fuerte y rápido, pero no es así. Un predicador te puede explicar pausadamente, tranquilamente, y puede ser de mucha más unción muchas veces que aquel que te habla, por así decirlo, en un tono alto o gritando o con palabras aceleradas. O sea, no quiere decir que lo uno sea bueno y lo otro sea malo. Ambas cosas son buenas, pero hay que saber discernir y hay que entender, y puede haber tanta unción en uno como en otro. Jesús es el mejor ejemplo del maestro ungido. Su enseñanza fue parte predominante de su ministerio, y a él se lo conocía como el maestro con mayúscula. En la palabra mismo vemos que con mayúscula se escribe maestro. No era un maestro, un siervo, sino como rey de reyes y señor de señores. Él era el maestro por excelencia. Así lo vemos en todos los evangelios, que él estaba siempre enseñando, y obviamente con sabiduría de Dios, como lo que era él, como lo que es Dios, ¿no es cierto? Un maestro en la perspectiva del reino de Dios es más que un profesor de teología. Es un hombre cargado de conocimiento, pero también lleno de unción, que no solo amplía el saber del alumno, sino que despierta en su espíritu una creciente hambre por la palabra de Dios. Todos los grandes patriarcas, los profetas, sacerdotes, levitas, ellos estuvieron abocados a la enseñanza, generando en Israel una cultura diferente a las otras naciones. Por eso el pueblo hebreo se lo conocía, en la época del Antiguo Testamento, se lo conocía como el pueblo del libro, porque ellos enseñaban todos los días las escrituras. En los días de Jesús vemos también cómo los escribas enseñaban en las sinagogas, los fariseos en las plazas y el sacerdote en el templo. O sea, todos los que tenían un ministerio, un servicio, algo que tenga que ver o relacionar con la religión judía o con la obra de Dios, todos enseñaban, obviamente porque se habían dedicado a aprender, habían dedicado su tiempo, sus recursos para aprender. Entonces, bueno, podían dedicarse luego a enseñar lo que han aprendido. A los 12 años de edad, el joven judío ya había sido instruido en toda la Torah. O sea, a los 12 años, los niños ya sabían todo el Pentateuco, conocían la ley, conocían todo lo que estaba en los 5 libros primeros de la Biblia, los libros de Moisés, que es el Pentateuco. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto va a colación con el tema de lo que hablamos hoy, que nombramos la escuelita dominical, que es importantísima para los niños. Pero qué bueno sería que a los 12 años ya los niños se conozcan, tengan una visión general y específica de lo que es toda la Biblia. Así como antes se le enseñaba el Pentateuco, porque obviamente no estaba la Biblia escrita, ahora puedan conocer en profundidad el Evangelio, y no solamente historias lindas, que son
excelentes para enseñar y para que los niños aprendan y que les da ganas de conocer y de aprender más, pero que se le dé junto a esa historia una enseñanza y un motivo por el que puedan desarrollarse o desempeñarse en la vida en base a las historias que van aprendiendo. Lucas, capítulo 2, nos muestra cuando Jesús a los 12 años ya estaba en el templo explicándole la Torá a los doctores de la ley. Un niño de 12 años, Jesucristo, les enseñaba a la gente mayor, a los doctores de la ley, a los que ya eran maestros de la palabra, les estaba explicando la Torá. Ahora, ¿qué pasa? Los maestros, los doctores de la ley, tenían solamente la palabra conocida, pero no tenían en sí el Espíritu Santo. Por eso hablamos antes que estudiar teología es muy bueno, pero más bueno es aún cuando es el Espíritu Santo el que te enseña, el que te revela, el que te da discernimiento y te da a entender, obviamente, interpretar lo que es la palabra de Dios. En Antioquía de Siria podemos ver que solamente había profetas y maestros a cargo de la iglesia. Vamos a ver si en el libro de los Hechos, que habla que en el capítulo 13, habla que en Antioquía de Siria, en la iglesia o la congregación que había en Antioquía de Siria, había profetas y maestros a cargo de la iglesia. Ojo, escuchen, no dice que había pastores, supuestamente no había pastores. Pero ¿qué pasa acá? Nos muestra que los maestros, como ministerio de gobierno, tienen la capacidad y autoridad para conducir una congregación. Aclaro, igualmente el pastor es lo más importante, obviamente pueden ser prácticamente como la cabeza de la iglesia, pero muestra acá también que el maestro es también importante, de suma importancia, porque es el que puede enseñar con más amplitud, clarificar distintos aspectos de la palabra. O sea, obviamente es un ministerio que tiene que estar al lado del pastor. También conocemos que hay pastores que son maestros de la palabra, pero no todos los maestros son pastores ni todos los pastores son maestros. Por eso es necesario que se complementen y que estén los ministerios trabajando mutuamente en conjunto en cada congregación. O sea que allí en la iglesia de Antioquía, antes de su llamado apostólico, nos dice Hechos que ejercieron como maestros Bernabé y Pablo. O sea, primero fueron maestros, tanto Bernabé como Pablo, para luego llegar a ser apóstoles. Vamos a ver un poco acerca de los requisitos que tiene que tener un maestro cristiano, un maestro de la palabra de Dios. Él debe vivir la vida cristiana en obediencia completa a la palabra de Dios. No puede vivir en abierto desacuerdo con los principios bíblicos. El maestro trabaja junto a los demás ministerios, madurando al cuerpo de Cristo en el área de la enseñanza y revelación de la palabra. El maestro despierta en la iglesia hambre por conocer las Escrituras. Según Hechos 20, nos dice que el maestro no se guarda nada, lo enseña todo. El maestro tampoco nunca deja de aprender como acto de motivación a sus discípulos. ¿Qué es esto? El maestro tampoco es aquello de los que se creen que se la saben todo. El maestro siempre está estudiando y el maestro siempre está aprendiendo, y eso que va aprendiendo lo va derivando a sus discípulos, a sus seguidores. O sea, el maestro está siempre aprendiendo y el maestro hace lo que aprende, lo enseña. No debe temer al trabajo duro, ya que la enseñanza requiere de horas de preparación y de estudio, además del gasto emocional y espiritual al enseñar. O sea, lo que habíamos hablado, el maestro es el que quizás tiene que dedicar más tiempo al estudio de la palabra, al estar encerrado en comunión con el Señor, en oración también, pidiendo revelación, sabiduría, conocimiento. Y es una carga emocional muy grande, como leímos recién, y una carga espiritual porque tiene la responsabilidad de enseñar sin desviarse ni a un lado ni a otro, ¿sí? Simplemente enseñar la palabra tal cual está escrita y obviamente con el significado y revelación divina. Además, el maestro tiene que tiene que tener forma de emplear recursos económicos materiales para poder obviamente comprar o adquirir libros, estudios, tener conexión a internet, como se usa el tema de estar conectado en las redes para poder investigar, estudiar. O sea,
podríamos decir que el ministerio de maestro no es para cualquiera, es alguien que tiene que estar abocado mucho tiempo dedicado al estudio de la palabra, concentrado en comunión con Dios permanente. Y bueno, y también el maestro debe tener una actitud positiva y entusiasta. El carácter del maestro influye en la enseñanza. No puede ser demasiado pasivo ni pesimista, sino es como que los que están, sus discípulos, que están escuchando, es como que se duermen, entre comillas, no solo en lo físico al escuchar a alguien que no tiene unción o no tiene gracia, eh, sino que también es como que están dormidos no solo físico, como decía, sino también espiritualmente. El maestro debe ser una persona con autoridad, y esa cualidad puede desarrollarse cuando hay una auténtica convicción de que estamos ocupados en un ministerio espiritual importante. La inseguridad, la duda es lo que hace perder las cualidades de líder a muchas personas. Vamos a pasar ahora a un punto delicado, que es la advertencia a los maestros. Porque un maestro puede ejercer mucha influencia sobre sus discípulos. Influencia que puede ser para bien o para mal. Un maestro puede manipular las escrituras a su conveniencia, a su antojo. Dios advierte acerca de los falsos maestros. Los falsos maestros enseñan falsa doctrina. La falsedad muchas veces se expresa en el espíritu del maestro más que en su doctrina. Porque una doctrina puede contener parte de la verdad, pero no toda la verdad, y esto genera confusión en el espíritu de la iglesia. Por ejemplo, la psicología en la iglesia plantea ciertas verdades, porque da herramientas positivas para el mejoramiento del ser humano, pero sus doctrinas, como son humanistas, anulan el poder sobrenatural de Dios. Es decir, podríamos decir, parafraseando un poco a Pablo, eh, la psicología es buena, pero el poder de Dios es mejor. O sea, yo prefiero buscar revelación de Dios, buscar enseñanza, estudiar la palabra de Dios y no buscar la salida o la respuesta a los problemas por medio de la psicología, que es humanismo, el humanismo es la religión del hombre, donde uno es su propio Dios, el yo. La gente cree más en la sanidad del alma que puede provocar un libro humanista que en el poder transformador de la palabra de Dios. Y eso se observa a diario y lamentablemente cada vez más en las congregaciones. Tenemos que huir de ese pensamiento, de esa metodología. Debemos buscar a Dios y su palabra, y allí encontraremos la respuesta en el momento adecuado. Dios llega a tiempo, Él no se tarda. Los maestros tienen que cuidarse también de las tradiciones de hombres. Este principio se inició en las escuelas rabínicas, que buscaron añadir a la Torá o al Pentateuco su impronta, introduciendo tradiciones que nacieron en su propio corazón. Estas tradiciones son las que Jesús dijo que hay que dejarlas de lado. Siglos más tarde, la Iglesia Católica comenzó a repetir esta tendencia malísima y fatalista, destruyendo así el espíritu de la palabra y construyendo paralelamente una nueva escritura, que son las tradiciones, como uno escucha a los católicos que dicen que ellos creen en Dios, la Biblia y las tradiciones. Ellos adicionaron a la palabra de Dios la adoración de imágenes, la deificación de santos, la virginidad eterna de María, el bautismo por aspersión, el rezar el rosario. Todas estas tradiciones de hombre no son más ni menos que la destrucción de las sagradas escrituras en el corazón del hombre. Y por último, de una cosa muy importante, si bien el maestro de la palabra tiene que cuidarse de esto, de no guiarse por tradiciones, de no enseñar la falsa doctrina, algo que quizás sería lo más trágico en este tiempo, es que enseñen por ganancia deshonesta. En Tito, capítulo 1, versículos 10 al 11, dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Pablo envió en misión a la isla de Cretas a su hijo Tito,
porque al parecer había deficiencias teológicas en esa iglesia. Y como era costumbre predicar en las casas, muchos maestros enseñaban cosas que no convenían y que no estaban en las enseñanzas de Jesucristo. Y son cosas que mucha gente espera oír que puede hacer. O sea, se justifican y están buscando que alguien les predique lo que ellos quieren oír. Y si un maestro las avala o dice, sí, está bien, hacelo, es probable que reciba una gratificación por legitimar lo ilegítimo. Eso es la ganancia deshonesta. O sea, gente que a veces comienza con uno, con dos y luego termina con multitudes, a quienes ciertos predicadores le dicen las cosas que le gustan, cosas, palabras dulces a su oído, aunque a veces se tergiversa y hasta van totalmente en contra de la palabra de Dios. Y entonces esas multitudes en gratitud hasta pueden agradecerle en forma material, donando cosas que no dice la palabra de Dios. O sea, si bien la palabra nos habla, por ejemplo, de ofrendas, de diezmos, ya estos falsos maestros agregan cosas como que tenés que pactar, o que tenés que sembrar, o que cuanto más des, más vas a recibir. Y bueno, eso es lo que habla la palabra de lo que es las ganancias deshonestas. Santiago 3, versículo 1 nos dice que los maestros serán sujetos a un juicio más estricto y por eso deben ser muy cautelosos cuando enseñan, tienen que tener mucho cuidado. Ellos solo deben enseñar la palabra de Dios sin distorsionarla, sin desviarla a derecha ni a izquierda. Tal cual como está escrita, así se debe enseñar y con la interpretación y revelación que el Espíritu Santo da, que no se contradice con ninguna otra palabra. O sea, si estás leyendo un versículo de un capítulo, de un libro de la Biblia, y lo estás interpretando de una manera, esa interpretación no puede contradecirse con ningún otro capítulo ni versículo, ni de ningún otro libro, de ningún otro libro de la Biblia. O sea, la palabra tiene que ser consecuente con sí misma y la revelación obviamente tiene que ser consecuente con la palabra. Dios ha puesto en sus ojos a los maestros. Y ese deseo de enseñar que brota de lo profundo del ser, del que tiene el llamado magisterial, no es sino un llamado del Señor. Ser maestro de la palabra de Dios es el mayor privilegio que se puede gozar. Significa estar íntimamente vinculado al Maestro por excelencia, nuestro Señor Jesucristo, ya que gran parte de su ministerio comprendía la enseñanza. Él delegó poder y autoridad a sus seguidores para que continúen esa labor. Hermanos, que el Señor les bendiga y que podamos todos poner por obra esta maravillosa palabra de Dios y podamos ser todos maestros de su palabra. Dios les bendiga.